Muy buenas noches para todos. La Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia, les da una vez más la bienvenida a este ciclo de conferencias médico espíritas que estamos realizando todos los martes a las 7 de la noche, hora colombiana. Hoy tenemos un invitado especial desde Guayaquil, Ecuador, nuestro colega Francisco García, quien es médico, pues médico espírita, y actualmente es el coordinador del Hospital San Vicente de Guayaquil. Participa del grupo espírita Amalia Domingo Soler de la ciudad de Guayaquil, uno de el centro espírita más antiguo del movimiento espírita ecuatoriano. Y en su formación espírita desde la niñez se vinculó a la doctrina espírita a través de la familia, y estamos hoy con el agrado de presentar a todos ustedes a este querido colega de Ecuador, Francisco García, que nos va a hablar del tema espiritismo y medicina. Entonces veremos allí en un momento su presentación, y antes de iniciar nuestra conferencia de hoy, vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios para, en primera instancia, darle gracias por esta oportunidad de vida, por esta existencia en la cual estamos ahora comprometidos para poner nuestro granito de arena en el proceso de transición planetaria frente a las dificultades, las crisis que observamos en nuestros medios, y que de una u otra forma, a través del mensaje de la doctrina espírita, y no solamente desde el mensaje verbal, sino de lo vivencial, de lo práctico, podemos ir mitigando el dolor y el sufrimiento humano, que no solamente en esta pandemia, sino en todas las necesidades e infortunios ocultos se presentan en la humanidad. Danos, Señor, en esta noche tu asistencia, y a través de los guías y protectores del movimiento médico espírita y del movimiento espírita en general, para que una vez más podamos tener una noche de aprendizaje, de reflexión, de concientización a través de las palabras y del mensaje que nuestro colega Francisco García, que pedimos para él la inspiración en esta noche, nos pueda entonces brindar para todos. Que la paz y la armonía nos acompañe hoy, mañana y siempre, y en cada uno de los lugares y de los hogares donde estamos vinculados esta noche a través de las redes para poder escuchar esta conferencia. Bienvenidos todos, bienvenido Francisco entonces, y es un grato placer tenerte aquí en este auditorio virtual de la AME Colombia, donde cada 8 días nos reunimos para poder tener un aprendizaje en común, ¿no? Muchas gracias, doctor, por esas cálidas palabras de bienvenida. Agradecer a la Asociación Espírita Colombiana, a la Asociación Médica Espírita Colombiana por la invitación. Agradecer a quienes han hecho posible esta conferencia. De igual manera, a mi centro madre, que es el Centro Espírita Amalia Domingo Soler, el cual me ha permitido a mí iniciar y conocer la doctrina espírita y desarrollarla. Hoy nos hemos reunido para tratar un tema muy bonito, que es medicina y espiritismo como tal. Existen en el internet, en diversos libros, diferente información, diferentes enfoques, pero hoy no quiero enfocarme en el tema del por qué tal enfermedad o de por qué tal situación, sino de explicar en sí o de entender a través de una interacción vivencial el tema de las dolencias del alma. Previo a esto, quiero comenzar a compartir, me permiten un momento. Ya. Debemos nosotros entender de
de sí qué es la medicina como tal para poder asociarla al espiritismo. La medicina es un arte. La medicina es el arte de curar, el arte de sanar, el arte de brindar soporte, no solamente médico, sino emocional, a nuestros hermanos y hermanas. Entender qué es el espiritismo como tal. Es la ciencia que estudia el origen, naturaleza y destino de los espíritus y su relación con el mundo corporal. ¿Qué es la medicina como tal? Es la ciencia que estudia las enfermedades que afectan al ser humano, los modos de cómo prevenirlas y la forma del tratamiento para curarlas. A través de estos conceptos, nosotros debemos iniciar cuál debe ser el correcto enfoque del espiritismo en la medicina. Conocemos que el espiritismo es una ciencia que está sujeta al método científico y que, como su palabra lo dice, origen, naturaleza y destino, y cómo ésta va a interactuar en su relación con el mundo corporal desde el punto de vista espiritual. La medicina, que es la que cura y previene las enfermedades y da tratamiento para curarlas, si hablamos de un concepto de medicina espiritual, es la capacidad de nosotros y la ciencia de poder dar ese tratamiento, esa terapeuta a las dolencias propias del alma. Recordemos nosotros que como espíritus somos seres en constante búsqueda de la perfección. Y esto es un proceso que se da en continuas encarnaciones y que esta va a estar unida o va a estar sujeta a nuestra capacidad de poder intencionar hacia nuestro desarrollo para ir hacia el perfeccionamiento como tal. He tomado ciertos conceptos, entre ellos algunos propios que maneja la Asociación Médica Espírita de sus papers, en los cuales hablaban unas cosas muy importantes, como decían la moralidad y las emociones del paciente. Qué buen título, decía yo. Y entre esto hacía una diferenciación bien clara de la medicina tradicional y la medicina que se puede expresar a través del sentimiento, de la empatía hacia lo que sucede. La medicina tradicional es aquella medicina que se enfoca estrictamente en lo evidente, se enfoca estrictamente en lo científico, en lo metodológico, que no evalúa la parte emocional, que no evalúa la parte sentimental o las propias dolencias espirituales que se pueden expresar como tal, sino que evalúa los signos y síntomas de una enfermedad, pero no evalúa su impacto como tal, no evalúa esa empatía que debería tener. Las emociones son expresiones directas del alma. Es una frase que la leí en la Asociación Médica Espírita de Colombia y que me impactó demasiado, porque al considerar las emociones como una expresión directa del alma, podemos nosotros conocer qué aqueja a ese individuo, qué aqueja a este ser, y en base a eso, brindarle lo mejor en el sentido emocional. Si nosotros vemos emociones de ira, de irritabilidad, de odio, la mejor expresión
de tratamiento que podemos dar a este tipo de pacientes es una expresión de amor, una expresión de empatía, de sentir su sufrimiento para que en base a esto nosotros poderlo entender y ayudarlo a sobrellevar esta situación, que él entienda por qué está llevando esto, por qué está sucediendo esto, y pueda él, a su vez, ir mejorando dentro de lo correcto. La moralidad propiamente es efervescente en el tema de la expresión de las enfermedades emocionales, de las dolencias propias del alma. Nosotros, al buscar una moralidad que nos acerque cada vez más al objetivo que nos busca el espiritismo, nos va a reducir las dolencias del alma. Porque, ojo, y en esto quiero ser muy enfático, las dolencias humanas, las dolencias carnales, son livianas cuando las dolencias espirituales son mínimas. Cuando las dolencias espirituales son muchas, las dolencias carnales, por pocos que sean, serán vastas, serán inmensas. Porque dependiendo de las emociones y las expresiones propiamente que son estas del alma, es la tranquilidad, la paz y la serenidad de nuestro espíritu en enfrentar diversas situaciones. ¿Cuál es el enfoque propiamente de la medicina y el espiritismo? Ambas van a buscar el bienestar del espíritu encarnado. El enfoque médico se basa en la terapéutica de las dolencias orgánicas, mientras que el enfoque del espiritismo lo aborda como el proceso de aprendizaje del espíritu inmortal. Qué buena frase que nos regaló los papers de la AME, perdón, de la Asociación Médica Colombiana. El enfoque del espiritismo lo aborda como el proceso del aprendizaje del espíritu inmortal. ¿Cuántos de nosotros que hemos estado en atenciones médicas solamente hemos recibido atenciones o preguntas referentes solamente a nuestra patología, a nuestra enfermedad, a nuestros síntomas? Pero pocas veces nos hacen preguntas o el médico se interesa en conocer el estado emocional del paciente, el estado espiritual, qué lo intranquila, qué lo perturba, qué lo molesta. Y ahí está el detalle de este enfoque que se debe dar de la medicina y la espiritualidad. No debemos pensar que la medicina de enfoque espírita tiene que ser única y exclusivamente del personal médico. Esto es una falacia para mí. Y lo digo categóricamente. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, somos agentes, somos canalizadores de salud. Y ustedes me dirán, pero Francisco, tú estás loco, por qué dices eso? Porque todos tenemos la capacidad, la empatía de poder ponernos en los pies de la otra persona. Todos podemos preguntar, ¿qué te sucede? ¿Qué tienes? Todos podemos brindar ese consuelo a la persona que más lo necesita. Todos podemos dar ese consejo a la persona que se encuentra con diversas dificultades en su vida. Todos podemos dar esa ayuda emocional, que no necesariamente tiene que ser
algo tangible, algo físico o una medicina, no. La principal medicina que nosotros como espíritas podemos dar es, primero, la comprensión y segundo, la compasión, porque sin comprensión no existe compasión. La comprensión, el entendimiento de la dolencia espiritual de la otra persona me permitirá a mí generar empatía que puede ayudar a la otra persona a resolver cierta dolencia. Recordemos nosotros que la mayoría de las dolencias físicas tienen su origen a través de las dolencias espirituales, de las dolencias del alma, de alguna situación que se decidió pagar en esta existencia, de alguna situación que se decidió en esta situación enfrentar, o algún designio o alguna prueba. Pero sin nuestra comprensión no vamos a tener la compasión necesaria para generar la empatía y llevar al espíritu que está frente a nosotros o al compañero que está frente a nosotros, al hermano que está frente a nosotros, a entender lo que está sucediendo realmente. Valoración del aspecto espiritual. Algunos papers decían que esta falta de valoración del aspecto espiritual estaba relacionado en el tema de que existe una gran ignorancia. Yo no estoy de acuerdo en que sea por ignorancia, porque todos, tanto conocedores como no conocedores de la doctrina espírita, sabemos lo fundamental que es el aspecto emocional, el aspecto espiritual y su influencia en el comportamiento, en la salud y su repercusión en el individuo. Todos. Desde el hermano con mayor educación espírita hasta el hermano con inicios en la doctrina. El médico con los mayores diplomas hasta el estudiante inicial de la carrera. Todos, absolutamente todos, conocemos el valor del aspecto espiritual, del aspecto emocional, de cómo nuestros problemas, de cómo nuestras dolencias espirituales, de cómo nuestros odios, de cómo nuestros temores, de cómo inclusive nuestros valores y antivalores pueden afectar positiva o negativamente dentro de nuestro organismo. Porque es bien conocido que mientras más se odia, más se enferma, y mientras más se ama, más sano se está. Yo por eso hago este acápite, o sea, hago este versus. ¿Qué es realmente? ¿Es ignorancia o es realmente egocentrismo? Y lo pongo así: ignorancia versus egocentrismo. Yo en lo particular considero que es el egocentrismo. Es esa individualidad que, que nos consume y que no nos permite entender más allá de nuestros propios sentimientos. Y hago esta valoración muy básica, sin necesidad de ser médico. De los que nos están observando hoy día en la transmisión en vivo, ¿cuántos de nosotros nos hemos tomado la molestia, no de preguntar, pero sí de pensar en
¿cómo estará mi compañero al lado? ¿Le estará yendo bien? ¿Le estará yendo mal? ¿Estará feliz? ¿Estará triste? ¿Qué emociones tiene? ¿Qué dolencias tiene? Hemos preguntado sobre cómo está su salud, cómo se siente a gusto, se siente feliz, se siente cómodo. Todos sabemos la importancia de la salud y de las emociones. Todos vemos todos los días personas alegres y personas felices, pero alegres y tristes. Y de esas personas tristes, ¿cuántos hemos preguntado del porqué de su tristeza? ¿A cuántos nos hemos ofrecido a ser ese hombro para conocer sus dolencias? Una palabra de apoyo, una palabra de amor es mejor medicina que cualquier otra medicina física. Una palabra de empatía, de sentimiento positivo, es mucho mayor. Por eso yo no creo que sea ignorancia. Yo creo que es egocentrismo, porque todos lo conocemos. Todos sabemos la importancia de la empatía y de la sensación de bienestar que produce a otro individuo preguntar sobre él, sobre sus dolencias, pero no lo hacemos. No lo hacemos al prójimo, no lo hacemos ni siquiera en nuestra familia. ¿Cuántos hoy hemos preguntado a nuestras esposas, a los esposos, a los hijos, a las madres, a los tíos, a los familiares? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cuántos hemos dado hoy esa palabra de ánimo, esa palabra positiva que le permita al espíritu que está escuchándonos receptar ese poquito de optimismo que le puede cambiar no solamente el día, sino la percepción de lo que está pasando? Una palabra nuestra puede edificar fortalezas, como también puede edificar un abismo impresionante. Antes de avanzar en otros temas, quería hacer reflexiones muy puntuales. Específicamente, como inicié en el video, mis reflexiones están enfocadas más hacia las dolencias del alma. Nosotros, día a día, vemos y enfrentamos distintas situaciones que para nuestros ojos o para nuestro comportamiento las creemos y las pensamos injustas o innecesarias o que no eran para mí, que no me correspondían. Las dolencias que nosotros venimos experimentando o que experimentamos, no solamente que son decisiones propias que nosotros hemos tomado para adquirir, para llevar, sino que también son pruebas, son, quiero encontrar la palabra correcta, son camino, escuchen la palabra, son camino de perfeccionamiento. Cada prueba, cada situación distinta, cada ayuda que ustedes brinden, cada modalidad que lo entiendan, es un nuevo bloquecito en ese camino que se llama búsqueda de la perfección. Nuestra existencia es efímera. Nuestra existencia equivale a un suspiro del universo. Prácticamente nada. Nuestras dolencias son rápidas, pero estrictamente necesarias para el entendimiento
y la importancia de la empatía y del perfeccionamiento. Las dolencias espirituales no son dolencias físicas, son dolencias propiamente del espíritu, que repercuten en nuestras emociones y que estas emociones repercuten en nuestro estado de salud físico como tal. Abordar las dolencias del alma como lo que son, entenderlas como lo que son, nos van a permitir a nosotros ser los diagramadores de nuestra vida, porque sabremos entender que lo que vivimos es en relación a nuestro perfeccionamiento y generamos una propia empatía nuestra que nos va a permitir generar empatía general hacia las demás personas. Pongo un caso específico de de algo que viví en carne propia. Yo hice la medicatura rural en un hospital del cantón Chinchipe, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, en el oriente ecuatoriano. En ese sector había un señor de 84 años aproximadamente, 85. El señor iba todos los días al hospital. Iba 9 de la noche y no se iba hasta las 6, 7 de la mañana. Todos los días con una sintomatología diferente. Y todos los días se acercaba con una tos o con un supuesto dolor al corazón o con gases o con diarrea, pero siempre había una enfermedad. Me pareció extraño del por qué este señor tenía esa recurrencia de enfermedades y que al amanecer desaparecía. Decidimos investigar un poco más con otro compañero, entre enfermeras, entre médicos, fuimos a ver, y sostenía que el paciente era un paciente adulto mayor que había sido abandonado por su familia, cuyo sentimiento de tristeza, cuyo sentimiento de impotencia, de ira, lo transmitía a través de estas enfermedades inexistentes, que lo único que buscaban era un espacio de afecto y de compañía, pero como no conseguía el afecto, conseguía la compañía, en este caso, del personal de salud. Doy este pequeño ejemplo porque puede ser que suceda no solamente en el mundo médico, sino en el mundo, en su propio mundo familiar, en su núcleo familiar, en su núcleo de amigos. Ustedes no saben, pero pueden ser la luz o la compañía o la guía de una persona sin que ustedes lo sepan. Y aquí es donde yo decía que todos somos ese agente de salud que puede ayudar a cambiar una vida. Porque no sabemos realmente cuál es su dolencia espiritual que está viviendo. Y se nos pueden acercar un hijo preguntándole un consejo a una madre, un esposo preguntándole un consejo a su esposa preguntando sobre el esposo. Quizás ellos busquen en ustedes ese refugio para su tristeza, para su soledad, para sus frustraciones. Y nosotros debemos estar receptivos a poder generar empatía
sobre esta situación que aqueja al más cercano. Por eso yo considero que no solamente debe considerarse al médico como el agente de salud, sino todos. La madre con su hijo, el hijo con su madre, la esposa con el esposo, los familiares entre ellos, los amigos y por general el prójimo. Porque en base a nuestra capacidad de amor, nuestra capacidad de comprensión, podremos brindar la compasión necesaria que traerá paz a ese ser. Más que todo ahora, en estos momentos conflictivos, no solamente por el tema sanitario, sino por el tema social. Nuestros hermanos países viven una situación precaria en pobreza, en servicios. La pandemia agobia y colapsa los sistemas monetarios, financieros. Mucha gente está desesperada, pero eso es algo que estamos viviendo todos como una prueba colectiva, como una situación que hemos decidido vivirla juntos y que es importante que nosotros la comprendamos para en lo que podamos nosotros generar esos pequeños agentes de cambio. Por ejemplo, en este señor que les mencionaba del hospital de Zumba, ¿ya? Nosotros buscamos incursionarlo a un club de mayores de la tercera edad, donde le encontró amistades, él volvió a sentirse útil, volvió a sentirse feliz. Y sorpresivamente, con un poco de atención, las enfermedades que padecía el pobre señor noche tras noche comenzaron a desaparecer de a poco. Esto quiero hoy compartir con ustedes. Quiero compartir este pequeño, no diría charla, este pequeño acto emocional y este pequeño espacio para hacer un enfoque diferente. A partir de mañana, todos nosotros veámonos como ese agente de cambio, ese agente de salud. Cumplamos con nuestra propia formación espírita. Demos ese apoyo espiritual, ese apoyo emocional que nuestra propia doctrina nos ha inculcado. Brindemos esa fraternidad, ese amor, ese cariño al prójimo, para así, a través de la caridad, comenzar a ayudar desde lo más cercano, desde nuestras esposas, desde nuestros esposos, desde nuestros hijos, y ahí avanzando hasta el prójimo. Dar ese apoyo emocional, ese apoyo espiritual, que hoy más que nunca se requiere en las dificultades actuales que estamos viviendo, que estamos teniendo y que estamos persiguiendo. Allan Kardec, quien es el precursor de la doctrina espírita, a través de los distintos escritos, de las distintas interacciones espirituales, ha trazado el camino. Y al momento de trazar este camino, nos ha permitido a nosotros tener esa luz,
que es este conocimiento espiritual, para nosotros, a través de este sentimiento que se llama caridad, compasión y sobre todo amor, enfocar el camino de la perfección a través de este constante camino que se llama la existencia. Y en base a nuestro hermano mayor, que es Jesús, y sus lineamientos, y lo que nos ha inculcado en amor al prójimo, convertirnos en este agente de salud y a partir de mañana ser esa guía, ese nuevo ser para con nuestros prójimos. Muchísimas gracias por la invitación. He visto que el hermano Ismael nos ha compartido que tenemos varias ciudades conectadas. La verdad que sí me gustaría, si existe algún tema de pregunta, algún tema de una duda, alguna cuestión que haya quedado un poco en duda, o quizás algo que haya quedado un poco, que necesite ser contextualizado o un poco más enmarcado, que se me haga la pregunta para poderlo responder. Porque el enfoque que he querido darle el día de hoy era un enfoque más vivencial y quisiera saber desde el punto vivencial qué opiniones tienen y qué preguntas les han nacido para en base poder responder. Sí, Francisco, gracias por estas reflexiones, esta presentación que nos has hecho, como tú dices, desde el punto de vista vivencial. Tú hablaste, digamos, de la empatía en algunos momentos de la presentación y cómo podríamos entender mejor la importancia de la empatía para la salud y en especial para la salud espiritual. Correcto. Yo creo que la mejor manera de entender la empatía es nosotros tratar de ponernos en los pies de la otra persona, de tratar de entender las situaciones que viven. No expresar directamente no es lo primero que se viene, nuestros prejuicios por delante podría ser el término. Por eso yo hice este versus de ignorancia versus egocentrismo. No dejemos que nuestro egocentrismo hable primero, sino que nuestro sentimiento sea quien permita dar las respuestas a las situaciones vividas. Y cómo esto permite a que se enfoque en la parte espiritual. Conocemos nosotros que la mayoría de las dolencias espirituales están especificadas en el marco de las emociones. Dolor, tristeza, apatía o algún otro antiemoción o antivalor. Nosotros, a partir de esta situación, podemos convertirnos en ese brazo, en ese respaldo que la otra persona necesita. Porque la salud no solamente empieza a través de la parte física de la medicina o del jarabe, sino esa palabra puntual que permite al espíritu de la otra persona encontrar esa tranquilidad, la respuesta acertada, la palabra adecuada, cambiará mucho la perspectiva del sentimiento que actualmente está teniendo esa persona. Es muy evidente y de conocimiento público que nuestras antiemociones, podría decirse, ¿no? Los odios, los resentimientos, los corajes, involucran muchísimo la decadencia de la salud física.
Y esa palabra de aliento, esa palabra de apoyo, permitirá a aliviar, quizás no del todo, pero sí poco a poco o perfilar el camino a que estas dolencias espirituales sean entendidas de mejor manera y siempre alineados en los conocimientos de la doctrina como tal. Gracias, Francisco. También, digamos, aquí se contempla que el espiritismo, pues, es una revelación, ¿no? Y la medicina también, día a día, desde sus inicios históricos, ha venido revelando a la humanidad, pues, muchas cosas en relación a la constitución del ser humano, a su funcionamiento. eh, pero entonces, en ese proceso, digamos, de que juntos están revelando aspectos, sí, diferentes, pero complementarios, digámoslo así. ¿Qué le aporta el espiritismo a la medicina en estos aspectos para, digamos, tener una dimensionalidad mucho más amplia, ¿no? Muy buena la pregunta, Fabio. Mal no recuerdo, corrígeme, Fabio, si estoy un poco desviado en lo que voy a decir. Este, Allan Kardec era muy enfático en expresar y mencionar que el espiritismo debe ser basado al método y la evidencia científica. La medicina tiene los mismos rasgos y componentes, que es de ser basados de acuerdo al método científico, de que todo sea a través de la experimentación y que esta experimentación permita la recolección de una evidencia que permita dar datos precisos de lo que se dice y de que lo que se dice es lo correcto. En relación a este tema, yo diría que ambas se complementan. Obviamente la medicina con la antigüedad del principio de los tiempos y el espiritismo desde su concepción como tal en el siglo XIX por Allan Kardec, van enfocando la demostración de por qué se presenta cada situación. Inclusive enfatizando en el tema de las dolencias propiamente que se van recabando y que se van presentando de acuerdo a las vivencias y a los karmas que se deban ir pagando o que se hayan acordado pagar en esta existencia. A través de distintas revelaciones espíritas se tiene conocimiento que gran parte de las dolencias físicas que se tienen en las existencias se deben a decisiones o a pruebas o a situaciones que se pagan de existencias anteriores para ir obteniendo la búsqueda de este perfeccionamiento. Cabe recalcar, como lo dije desde el principio, ya que estas dolencias espirituales no tienen comparación con la dolencia física y lo voy a explicar por qué. Porque las dolencias espirituales son transdimensionales, o sea, no tienen dimensión establecida, no tienen un lapso establecido, no tienen un tiempo definido. El tiempo es una dimensión cual no se tiene medición en el mundo espiritual. En cambio, la dolencia física, la dolencia terrenal, es una dolencia medible, es una dolencia que para comparación de una dimensión que no se puede medir, es estrictamente efímera, porque lo que es efímero en el mundo espiritual es eterno y lo que es eterno en el mundo terrenal es efímero. Sí, entonces, digamos, en relación a lo que estás complementando, pues, en realidad,
esa doctrina espírita nos amplía la multidimensionalidad del ser humano, ¿no? Así es. Entonces, ahí es donde se encuadra lo que estabas diciendo de las causas pretéritas de las enfermedades y por eso se explica mucho del dolor y sufrimiento humano, pero no para aceptarlo pasivamente, sino para aceptarlo dinámicamente, porque en ese proceso dinámico del ser es que nosotros y todos, digamos, terapeutas, pacientes y todos, en realidad debemos asumir las leyes divinas en una forma dinámica en el devenir evolutivo de nuestros espíritus. Y a pesar de que tengamos compromisos del pasado, eso no implica que debemos sentarnos a vivir el dolor y el sufrimiento y los efectos de las causas pretéritas sin hacer nada para poder mitigar ese dolor y sufrimiento, sino que debe ser una visión realmente constructiva, dinámica, optimista, altruista, aún frente a las necesidades que se viven, para que no sea, digamos, como está preguntando aquí una de las eh, personas que asistieron virtualmente, en relación a la ley de causa y efecto, si al aceptar satisfactoriamente y con resignación algún dolor que se padece, puesto que es el saldo de una deuda, ¿cuál sería entonces la diferencia entre aceptación y masoquismo, no? Digamos, para entender que en realidad así existan las leyes y estemos comprometidos con esas leyes, tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestros actos pretéritos de una forma dinámica y precisamente la concepción espírita, la ley de causa-efecto, nos permite minimizar los efectos de unas causas pretéritas y nos permite obtener merecimientos inclusive antes de generar una expiación determinada, ¿no? Eh, Francisco, hay también una pregunta interesante que dice, ¿qué podemos hacer por los pacientes que mueren con los síntomas de las enfermedades y las continúan expresando en el más allá? Nosotros que estamos frente a estas situaciones de hospitales y que ahí vemos muchas personas llegan a su término porque es el momento, digamos, de su programación y entonces muchas veces vemos que mueren con determinada sintomatología. Entonces sabemos que cuando el espíritu no se desprende bien, pasan al mundo espiritual con esas determinadas síntomas aún expresándolo en su cuerpo perespiritual. ¿Por qué? Porque como tú decías ahí en la charla, las emociones que están radicadas en el espíritu, en el alma, pues se expresan en el cuerpo periespiritual. Y él, si no sabe que ya desencarnó, sigue plasmando en su cuerpo periespiritual la misma sintomatología que tenía el cuerpo físico. Entonces la pregunta hace referencia a qué podemos hacer como terapéuticas, como médicos, como personal de salud, como seres humanos alrededor, digamos que como tú bien lo decías, cualquier ser humano puede convertirse en un terapeuta del alma cuando entiende bien todos estos conceptos, estas leyes, para colocarlas en práctica, ¿no? ¿Qué se puede hacer con estos pacientes, con esta sintomatología del más allá, para poder minimizar sus expresiones en esa dimensionalidad espiritual? Para complementar primero la pregunta previa, estoy de acuerdo en lo que mencionaste, Fabio. Quisiera complementar alguna cosita. Sí. Este, Como bien lo mencionaba dentro de la charla, la existencia como tal es la búsqueda continua de la perfección del espíritu inmortal, como tal. Entonces, nuestra búsqueda continua de la perfección, como tú dices, es buscar, no de manera pasiva, como tú lo mencionabas perfectamente, y quiero acotar esa situación, sino de entender el porqué de la situación y en base a eso presentar, como lo mencionas tú, de una manera altruista, enfrentar la situación que se está viviendo. En torno a la pregunta, como médico doy mi experiencia. Desde que hice el internado hasta mi actualidad, he trabajado en un hospital, prácticamente veo fallecer gente todos los días. La cuestión en el tema de las dolencias
este, ya propiamente expresadas en el perispíritu, creo yo que nosotros debemos tratar como terapeutas, voy a decir mi experiencia que yo tengo. En lo particular, cuando me ha tocado ese tipo de situaciones, cuando he enfrentado pacientes que fallecen o que han tenido una muerte rápida, trágica, por algún accidente y que llegan al hospital, es de conversar, de hablar, en este caso, tratar de conversar, quizás no podría verificar al 100% de que ese espíritu como tal pueda verme o pueda, porque no sé si se podrá estar en ese momento, pero poder Escuchar. conversar, explicar lo que ha sucedido, hablarlo en voz alta, decir, has fallecido, tu enfermedad presentaba esta situación, en este momento tus dolencias están desapareciendo, han desaparecido, y tratar de hablar con palabras de empatía, de amor, de una expresión de cariño que permita un poco acercar ese sentimiento positivo en esta situación. Es lo que yo recomendaría a los profesionales de la salud y a las personas de manera general que ofrecen esta terapia, en esta terapia de salud, esta terapia de las dolencias del alma, de acercar ese positivismo, esas palabras de amor hacia el espíritu desencarnado. Muy bien, Francisco. Sí, creo que es, y eso, si se acompaña también de una oración, realmente constituye un ambiente vibratorio muy especial que acoge vibratoriamente al espíritu, digamos, para ese tránsito a la esfera espiritual, ¿no? En el libro, en el último libro de Ivaldo Pereira Franco y Manuel Filomeno Miranda, Rumbo al Mundo Regeneración, donde hablan toda la visión y el panorama espiritual de la pandemia, narran ahí la experiencia en un hospital público, es en Brasil, obviamente, donde en el momento en que los enfermeros oran, el personal de salud ora, en sus momentos por allá, digamos, en un turno, es como un rayo que sale del hospital hacia esas esferas superiores buscando esa ayuda y ese soporte vibratorio para reconfortarse frente a las situaciones agobiantes que se viven dentro de ese trabajo agobiante también en los hospitales en general, ¿no? Entonces, eso de hablarle al paciente en esos momentos finales realmente es muy eficaz y terapéutico, ¿no? La verdad que sí. Me hiciste acordar de una experiencia que tuvimos cuando hicimos el rural en el hospital de Facatativá y nos correspondía hacer las necropsias de los pacientes NN en el municipio, digamos, aledaño al hospital. Y entonces siempre teníamos como el hábito de, en el momento de hacer la necropsia, ir explicándole al espíritu que había habitado ese cuerpo, explicarle por qué teníamos que hacer la necropsia, cuál era la causa y que era una norma legal y que, digamos, en medio de la situación íbamos a proceder a hacer esa disección para hallar la causa de la muerte según las normas de medicina legal. Y entonces hacíamos una especie de oración también y para que el espíritu de ese NN, que no sabemos ni cómo se llamaba, lo entendiera. Algún tiempo después, en una reunión mediúnica dentro de la Casa Espírita en Senderos de Esperanza, se comunica un espíritu diciendo que si no se acordaba de él, que si yo no me acordaba de él.
Entonces no sabía quién era, pues yo no tengo evidencia y no podía observar ahí. Y entonces él contó su experiencia. Digo, yo soy uno de las que usted le hizo la necropsia y agradezco por las palabras y por todo lo que dijo, porque en realidad me esclareció. Entonces, lo vine a saber algunos años después. No sabía, digamos, el impacto terapéutico que puede tener, y es precisamente esa misma experiencia que tú estabas diciendo, ¿no? Hablarle al paciente que está falleciendo. En este caso ya había fallecido, era un NN, pero digamos, su espíritu seguramente estaba allí porque eran muertes todas traumáticas. Entonces, es la actitud de la comprensión de la multidimensionalidad del ser vivo o muerto desencarnado, para entender, digamos, cómo podemos proceder allí. Hay una pregunta interesante, Francisco, que hace Carlos Goyeneche. Pregunta, doctor Francisco, hablamos de ser médicos para con los nuestros con palabras de aliento, pero quisiera saber cómo ser médicos para con nosotros mismos cuando tenemos una enfermedad y queremos tener salud física y espiritual. Muy buena pregunta. Este, todos conocemos cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros antivalores, pero pocos somos los que nos autodescubrimos cada día. Y hago énfasis en esa palabra, autodescubrimiento, porque yo puedo decir me conozco, pero realmente es así. Me he puesto a pensar qué es lo que me lleva a ser lo que soy, a las acciones que yo cometo, a las palabras que yo digo. ¿Estas a qué vienen? ¿Por qué se dan? Esta palabra de autorreflexión tiene que ir ligada mucho también de la autocrítica. ¿Por qué digo esta palabra? Suena un poco difícil, un poco dura, pero la autocrítica nos permite a conocer nuestro impacto interno de nuestras emociones negativas, de por qué estoy haciendo esto, por qué le hice esto a mi esposa, por qué le dije esto a mi mamá, por qué le dije esto a mi esposo, por qué le hice esto a mi hijo, por qué le hice esto a mi compañero de trabajo. En base a esta autocrítica de los valores, ¿ya? Me permitirá a mí generar una autorreflexión de lo que estoy haciendo bien, de lo que estoy haciendo mal y de lo que puedo mejorar. Y en base a este conocimiento van a salir estas autopalabras de aliento. No digo que sea una autosanación como tal, pero que sí permitirá discernir puntualmente nuestros conceptos. Ojo, este discernimiento y esta actitud autorreflectiva tiene que ser honesta en entender desde el punto de vista personal que lo que se está diciendo, de lo que se está comentando en la autorreflexión, es verdaderamente lo más cercano a la realidad, y en base a eso entender de lo que se está dando. Doy un ejemplo. Me autorreflexiono yo mismo y lo voy a hacer delante de todos ustedes. Yo soy una persona que quizás por el estrés de mi trabajo, soy una persona que siempre tengo la tendencia a tener episodios de ira, que es un antivalor, justamente por el tema administrativo de mi trabajo. Y a partir de esta autorreflexión, me he podido dar cuenta que quizás esta actitud pudo haber ocasionado un alejamiento o una distancia entre compañeros de trabajo o entre algún familiar por tener este tipo de actitudes. Y me ha permitido entender desde un punto de vista más holístico
de que ese antivalor me estaba alejando de los demás y y me estaba llevando a ser alguien rudo, fuerte, solitario, cosa que no quería para mi vida. Y me permitió a mí entender la importancia de la compasión, del compañerismo, del amor y de la solidaridad. Por eso yo lo pongo como ejemplo propio, experimental, que la principal posibilidad de entender las dolencias individuales menciono, es en base a la autorreflexión y la autocrítica. Sí, muy bien. Solamente me gustaría complementar porque la pregunta es interesante de cómo ser médicos para con nosotros mismos cuando tenemos una enfermedad y queremos tener salud física y espiritual. Nosotros estudiamos presente para orientar y ayudar, digamos, en ese proceso terapéutico, digamos, a las personas frente a las enfermedades. Pero cuando nosotros mismos somos los enfermos, cuando nosotros mismos como médicos padecemos enfermedades que obviamente no estamos exentos porque estamos sometidos a las mismas leyes y entonces tenemos compromisos y en algún momento de la vida padecemos una enfermedad, entonces ahí es donde tenemos las verdaderas pruebas, ahí es donde verdaderamente nos conocemos y es esa autocrítica, autorreflexión que estabas diciendo. ¿Cómo entendemos nosotros la enfermedad en nosotros mismos? ¿En qué dimensionalidad la comprendemos? ¿Cuál es la función que esa enfermedad tiene para nuestras vidas? Y muchas veces, como a veces podemos pensarlo, la enfermedad constituye un remedio para nuestras almas, ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos perdonar, pues perdonamos, si necesitamos ser perdonados, que nos perdonen. Si necesitamos, digamos, desarrollar alguna otra cualidad, como bien decías tú, en ese momento de la autocontrol emocional, pues también, porque es parte de ese conocimiento para llegar a una auto transformación en ese proceso, para comprender la salud física y espiritual en una integralidad. Entonces, pues interesante que es un proceso el aprender a ser médicos de nosotros mismos, así como todo el mundo tiene que entrar en ese proceso de autoayuda, de autocuidado, para poder comprender mejor las enfermedades que son como pruebas o las enfermedades que son expiaciones y el papel que ella tiene en nuestras vidas integrales y espirituales, ¿no? La última pregunta, ya para culminar, Francisco, eh, ¿qué significa practicar la medicina con Jesús? Oh, qué bella pregunta, la verdad. Qué bella pregunta. Este, entender desde el principio que Jesús es el principal médico de, de la- del De la vasto humanidad. universo, de la humanidad, es la guía principal, con él todo, sin él nada, importante. Yo creo que Jesús está mucho más allá de, de cualquier conocimiento médico, porque ya lo que nosotros hemos tocado en esta charla, y es puntual tocarla, es el tema de la fe. ¿Qué es la fe? Es la creencia de lo que no se ve y de lo intangible. Es la creencia de lo improbable, otros mencionan. Y la fe es la respuesta a muchas situaciones que inclusive clínicamente no existe respuesta. Y casos hay muchos de pacientes con enfermedades terminales cuya fe y respuesta y entrega ha permitido que la espiritualidad, que Jesús mismo sea ese instrumento que permite erradicar la enfermedad. Yo diría que Jesús es ese guía espiritual máximo, no solamente del humano en general, sino del humano médico y del mundo espiritual y de toda la humanidad en sí.
y que él es prácticamente la guía en todos los procesos médicos, en todos los descubrimientos médicos, y es nuestro guía de comportamiento, porque nuestra acción, nuestra doctrina, nos invita a imitar el comportamiento y las actitudes de Jesús, que es lo que todos queremos, tratar de llegar en algún momento a ese nivel de perfeccionamiento. Así es, Francisco, y creo que sintetizando esa respuesta que has dado, practicar la medicina con Jesús es básicamente practicar una medicina con amor, ¿no? Ya Con que amor, la definitivamente. estructura primordial del mensaje de Jesús para la humanidad fue precisamente, su eje central fue la ley de amor, ¿no? Entonces es colocar amor en todas las actividades que hagamos, bien sean asistenciales o administrativas, como tú tienes ahora esa gran responsabilidad, porque en los medios administrativos también se necesita del amor, digamos, para lograr construir los mejores propósitos de bien para la institución de salud y obviamente entonces practicar esa medicina con Jesús es hacer las cosas con amor en bien de la institución de los pacientes. Bueno, Francisco, muchas gracias por la conferencia, por las respuestas, por estas reflexiones, Muchas gracias a el ustedes. cambio y a todos nuestros asistentes virtuales, más de 80 personas conectadas desde Bogotá, Cali, Cartagena, Ibagué, Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta, Mosquera, Madrid, Chía, Facatativá, Valledupar, Argentina, Australia, Santiago de Chile, Guayaquil, Ecuador, por supuesto. Allá deben estar los de Amalia Bingo Soler, Nueva York, Estados Unidos, Arequipa, Lima, Perú, y también Costa Rica, República Dominicana, ¿no? A todos, gracias por su asistencia. Nos vemos en 8 días en una nueva conferencia que tendremos también otra persona invitada dentro de este ciclo de conferencias públicas. Hemos invitado en 8 días al presidente de la Asociación Médico Espírita de Argentina, el doctor Gustavo Sáenz, psiquiatra, que nos va a hablar del tema terapia espírita en psiquiatría. Entonces, invitados todos para en 8 días a la misma hora, como dicen, por el mismo canal. Entonces, Francisco, muchas gracias, un Muchas abrazo. gracias a ustedes, la verdad, por invitarme. Me siento muy agradecido con Dios, muy agradecido con ustedes de darme la oportunidad. Agradecido también con el Centro Amalia, que es mi centro formador. Agradecido con toda Latinoamérica y con todos quienes nos dieron. Y un abrazo fraternal a cada uno de ustedes. Y recuerden siempre, siempre, la mejor medicina es el amor, y en cada paciente, en cada persona, veamos a Jesús. Nada más. Sí. Muy bien, felicidades para todos y una feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pasen Francisco. bien.